Acompáñeme al libro de Génesis. Hoy es fácil para encontrar en la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 5. Libro de Génesis, capítulo 5. Leemos el versículo 24 y oramos juntos en esta mañana. Libro de Génesis 5:24. Seguramente usted tiene su Biblia, si no, yo lo voy a estar leyendo. ¿Sí? Libro de Génesis 5:24 dice: Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Otra vez leo. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Señor, en esta mañana, luego de haberte cantado, luego de haber adorado, luego de traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, luego de dar los anuncios, ahora es momento aquí en este lugar y aquellos que están en casa de escuchar tu palabra, de escuchar el consejo que vos tenés para cada uno de nosotros. Señor, que a través de tu Espíritu Santo podamos comprender qué es lo que querés decirnos, cuál es el principio aplicable a nuestras vidas que tu palabra quiere enseñarnos, Señor. Señor, aún en medio de la palabra, en medio de este momento, las necesidades que hay en el corazón, en el alma, en el espíritu, Señor, Espíritu Santo, movete con libertad. Este es tu lugar. Vos, Señor, sos el centro, sos el motivo. Y aún en medio de este momento, Señor, donde hay dolor, vos podés estar sanando. Aún donde hay enfermedad, vos podés estar sanando, Señor. Aún donde hay confusión, vos podés estar trayendo luz y libertad. Aún donde hay opresión, vos podés estar abriendo prisiones en esta hora, Señor. Tanto en este lugar como en casa, como en ese living, como en ese dormitorio. Creemos que vos sos un Dios poderoso, que tu palabra es poderosa y que, Señor, vos querés obrar para bendecir a los tuyos. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. La historia, lo que escuchamos, lo que nos enseña, hemos aprendido en la escuela, encontramos personajes que han marcado la historia, que han hecho eventos importantes, que han hecho eventos que han impactado quizás un pueblo, una nación, un tiempo. Napoleón, Carlomagno, tantas cosas que estudiábamos en la historia. ¿Sí? Yo por lo menos me acuerdo esos 3 nombres nomás de mi secundario, así que no voy a profundizar más, hasta ahí llegamos. Pero nos enseñaban personajes o leíamos y nos tomaban examen sobre personajes que habían hecho grandes proezas o grandes eventos y habían marcado un tiempo. Y en la Biblia también encontramos muchos personajes, muchas personas, hombres, mujeres, jóvenes, de que hicieron cosas importantes, que hicieron cosas destacables. Encontramos personas que fueron parte de grandes milagros, personas de que con muy pocos hombres o muy poca fuerza ganaban a un ejército mucho más fuerte o mucho más importante. Leemos historias de un hombre que se para delante de un mar o de una gran fuente de agua y se abren las aguas hacia los dos lados y se pasa en seco, ¿sí? Lo conocemos, hemos visto las películas. Leemos historias de personas de que quizás había una ciudad fortificada con grandes murallas y dan vuelta alrededor de las murallas y las murallas se caen. Personajes de que marcaron y que hicieron proezas. Leía de algún soldado por allá, de algún valiente, de que había peleado tanto, de que la espada se le había fundido en la mano. Otro de que con una quijada nomás, con un hueso mató no sé a cuántos. Uno de que iba caminando
y cuando su sombra cayó sobre una persona necesitada, se produjo un milagro. Y ni hablar de otro, de que estaba muerto, estaban sus huesos, pero estando sus huesos secos, algo se cae muerto sobre esos huesos y hay un milagro en medio de eso. La Biblia está llena de esos grandes hombres destacados que hicieron grandes cosas, que quizás se relatan muchas hojas o hay muchas hojas de ellos escritas. Pero hoy no vamos a hablar de un hombre que hizo grandes prodigios, un hombre que por lo menos la Biblia no nos dice de que haya hecho milagros, la Biblia no nos dice de que haya hecho grandes hazañas. Es más, no se dedican muchas hojas a su vida, sino que solamente 3 versículos o 3 partes bíblicas hablan de su vida. Y otros 2 versículos hablan en genealogías, hijo de, pero solamente 3 versículos, 4 o 5 versículos nos hablan acerca de él. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque quizás muchas veces no nos sentimos o nuestras vidas no tienen nada que ver con esos personajes que hicieron grandes hazañas. Quizás muchas veces nuestra vida no tiene nada que ver con esos que hicieron o produjeron o fueron medios de milagros o grandes transformaciones de un tiempo. Y quizás esas grandes historias nos hacen sentir como que no tienen que ver con nosotros. Quizás nos sentimos menos trascendentales, por decirlo, como con menos protagonismo. Quizás deseamos eso y quizás sea para algunos de nosotros. Pero hoy vamos a ver a una persona que pasó más desapercibida en la vida. De que fue, digamos, una persona de perfil más bajo, por decirlo. Pero vamos a ver de que de esa persona vamos a ver algunas formas de cómo vivió, de que hoy podemos apropiarnos y ver para nuestras vidas. El personaje que vamos a hablar en esta mañana se llama Enoc. Enoc. Versículo 5 de Génesis que leímos dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc, su nombre significa dedicado, entregado. Eso es lo que significa el nombre de Enoc. Y hay tres versículos que hablan profundamente o nos ayudan a conocer un poco más acerca de Enoc. Uno está aquí en Génesis 5, otro está en el libro de Hebreos y otro está en el libro de Judas. Esos son los 3 pasajes. Pero lo primero que vamos a ver en esta mañana es quién es Enoc y quién no es Enoc. ¿Sí? ¿Quién es este Enoc? ¿Qué podemos aprender de este hombre? ¿Qué podemos ver en esto que nos dice el versículo 24? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Lo más conocido de la vida de Enoc, yendo de atrás para adelante, es de que Enoc era un hombre que vivió allá al principio de la humanidad, digamos. Y el detalle conocido por la gran mayoría de los que han leído la Biblia es de que esto que dice, no conoció muerte. Dice de que Dios se lo llevó a Enoc. Enoc iba un día, estaba en la vida y Dios dijo, me lo llevo a Enoc para que esté conmigo. Pero para llegar a eso, que es el desenlace de la vida de Enoc, vamos a ver quién era verdaderamente este Enoc, en qué entorno vivía. Cómo era su familia, cómo era su contexto, porque nosotros decimos, estos tiempos son bravos, son difíciles, la maldad que hay hoy, pero cómo era el tiempo donde Enoc vivía y cómo vivió Enoc los días que le tocó vivir. Les decía que Enoc está, capítulo 5 de Génesis, vemos que está ahí al principio, pero se nos dice que Enoc es el 7º varón desde Adán. Eso se nos dice ahí en otro pasaje. ¿Se acuerdan Adán y Eva? ¿Sí? Lo sintió nombrar, ¿no? Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Génesis ahí,
capítulo 2, tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín y Abel. Esos dos hijos llevaron ofrendas a Dios le agradó más una que la otra, y hay un evento familiar ahí que dice que Caín, ¿qué hizo sobre Abel? Lo mató, ¿sí? Así comienza la vida familiar. Vieron que cada familia es un mundo, ¿no? Esto ya es desde el principio. Desde el principio. Encontramos Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Pero Enoc no viene ni de Caín ni de Abel, sino que cuando pasa este desenlace de que muere Abel, Dios genera o da vida a un tercer hijo de Adán y Eva que se llamó Set. De ese hijo Set, el séptimo, está Adán, Set, y si uno va contando ahí, el séptimo es Enoc. Para hacerla fácil, porque si no tenemos que leer todos los versículos anteriores, en el libro de Primera de Crónicas 1, dice versículo 1, hablando acerca de la descendencia de Adán bajo la línea de Set, dice Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared y Enoc. ¿Sí? Bien, vamos acá, bien, ahí me ponen la pantalla, entonces tenemos, el primero es Adán, segundo, Set, tercero, Enos. Seguimos. Cuarto, Cainán. Quinto, bueno, ese que está ahí, Jalaleel. Sexto, Jared, y el séptimo, Enoc. Después de Enoc viene Matusalén, Lamec y Noé. Pero el séptimo varón que encontramos bajo la línea de Set es este Enoc que hoy nos encontramos en la palabra. Pero sabe de que no es el único Enoc. Si usted busca en la concordancia, le va a aparecer otro Enoc, que fue el segundo o tercer hijo ahí de Caín, no es el mismo. Y algo sorprendente es de que Enoc es el séptimo varón de la línea de Sem. Pero no fue el único séptimo varón, sino que en Caín, que era otra línea de familia, hay un séptimo varón que está ahí en Génesis un poquito antes. El versículo 23 nos habla de otro séptimo varón que se llamó Lamec. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque este Lamec, que es el séptimo varón, pero de la línea de Caín, fue el primer hombre que impuso la poligamia. El primero que impuso la poligamia es el séptimo varón de la línea de Caín. Si usted lee ahí el versículo en capítulo 4, el capítulo 4, versículo 19, dice: y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. ¿Qué vemos en esto? Mientras un séptimo varón, por un lado, Dios va a hablar de una cierta manera, otro séptimo varón de otra línea, encontramos de que tenía otros principios y otra manera de vivir totalmente distinta. El primero que comienza con esa perversión o con esos cambios es este séptimo varón, Lamec, que en vez de tener una sola mujer, como era el planteo de Dios, un hombre y una mujer, el tipo innovador, ¿sí? El tipo innovador, agrega algo más, poliamor, como le dicen hoy en día, amor libre. Esto viene, de allá, de aquella época. Y no solamente esto, sino que este Lamec, que era el séptimo varón de esta otra línea familiar, no solamente que es el que impone la poligamia, sino de que ante un evento más adelante, él habla con sus mujeres. Y leemos el versículo 24 de Génesis 4. Dice: 7 veces será vengado Caín. Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será.
¿Qué nos dice esto? Que no nos dice nada así a simple vista. Dios había dicho que por la muerte de Abel iba a haber una venganza de 7 veces. Ahora este arrebatado séptimo varón de otra línea dice, Dios dijo que allá va a ser 7, pero si la cosa es conmigo, yo lo voy a hacer 70 veces 7. Es como que desafiaba lo que Dios había dicho. Ese es el contexto histórico, el contexto familiar, donde Enoc, el personaje principal de esta mañana, se estaba viviendo. Su familia, su contexto familiar, su tío lejano, este otro que también era séptima generación, digamos, tenía esas actitudes de violencia, de desafío a Dios, de venganza. De venganza. Y ahí encontramos a Enoc. Y ahí encontramos a Enoc. Enoc nace, crece, comienza a vivir. Y fíjese el capítulo 6. Versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era como mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, la sociedad de ese tiempo lo que pensaba era el hacer lo malo, era ir hacia lo malo, no hacia lo bueno. Y saben de que si en este versículo 5 de Génesis dice que nació en tal tiempo, vivió a los tantos años, tuvo un hijo y después de ese hijo tanto, si hiciéramos toda la línea de tiempo ahí, vamos a ver de que cuando está este evento, esto que Dios dice que la maldad había crecido, eran tiempos donde Enoc estaba viviendo ese crecimiento de la maldad. Enoc estaba viviendo en tiempos difíciles. Enoc estaba viviendo en un tiempo donde la tendencia al pecado, a lo que Dios no quiere, estaba en aumento, hasta tal punto que Dios dice, ¿para qué habré creado el hombre? Enoc vivía en esos tiempos. Su entorno familiar quizás no era el adecuado, o había una línea que tenía todos esos problemas que contamos antes. ¿Y por qué hago esta mención al tipo de sociedad que vivía en esos tiempos, al tipo de dificultad que se vivía en esos tiempos? Porque es lo mismo que se vive hoy en día. Y vamos a ver que Enoc vivió en medio de ese contexto. Porque a veces nuestro pensamiento o el pensamiento del hombre y la mujer es que se puede vivir bien o tomar buenas decisiones solamente cuando el contexto es favorable, cuando las condiciones son buenas. Y muchas veces el mal contexto o la situación difícil es una excusa para no hacer las cosas correctas. Muchas veces lo oscuro del momento es la excusa para decir todo va para allá. Pero hay algo que encontramos en la palabra y en la vida de Enoc, que en medio de un tiempo de oscuridad, en un tiempo donde la sociedad tendía al mal, Enoc resplandeció y fue luz en medio de esos tiempos. De la misma manera, lo que vemos en su vida es que sí se puede agradar a Dios en medio de circunstancias difíciles. En medio de circunstancias difíciles. Les decía de que hay 3 pasajes que hablan de Enoc: Génesis, Hebreos y Judas. Vamos a ver algunos puntitos que podemos sacar aquí en Génesis, en el pasaje que estamos, en Génesis 5. Lo primero que leemos
ahí como desenlace, versículo 24, es: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eso es lo conocido. Dios un día lo agarró a Enoc y dijo: me lo quiero llevar, quiero que esté conmigo más tiempo, quiero que esté conmigo todo el tiempo. Ese es el desenlace. Pero lo importante en la vida de Enoc no es cómo Dios se lo llevó, sino cómo caminó el tiempo que caminó para que Dios diga: a este tipo lo quiero acá conmigo. A este varón es bueno tenerlo cerca. En medio de ese tiempo de oscuridad y de dificultad, lo que hizo la distinción no fue el último momento de Enoc, sino cómo él vivió los 370 años que le tocó vivir. El versículo 22, ahí de Génesis 5, dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Esto no es que después que fue arrebatado, Enoc saltaba de nubecita en nubecita con Dios en el cielo, sino que dice de que en el día a día, en su andar diario, Enoc caminaba con Dios. ¿Qué será caminar con Dios? ¿Será que Enoc se levantaba a la mañana y se arrodillaba a orar y oraba todo el día y oraba todo el día y leía la Biblia todo el día, y lo único que hacía era estar en una vida constantemente espiritual y ligada a Dios, y no trabajaba, no comía, no hacía nada? No, porque engendró hijos y hijas, así que tenía tiempo para otras cosas. No es que estaba todo el día orando, sino lo que vemos que cuando dice que caminó con Dios, es de que él tenía una vida de comunión cercana con Dios. 375 años. Hay algo importante o un detalle en este relato de Génesis 5, de que comienza diciendo nació Adán, a los tantos años tuvo hijos, y de todos habla de que vivieron un montón de tiempo, ¿sí? Set vivió 912 años, el que le sigue Enós 900 y pico de años, y todos los que están antes de Enoc, lo que se dice es: nació a los 70, 80 años, tuvo un hijo, vivió tantos años más y murió. Es como que lo que destaca de la vida de esos 6 o 5 que estuvieron antes, que da detalles concretos, es: nació, creó, se reprodujo, vivió tanto tiempo más y se murió. Eso es lo que dice que hicieron. Eso es lo que dice que hicieron. Que hicieron, vivieron. Pero en medio de esa historia, en medio de esos detalles, el único que dice algo distinto es acerca de este Enoc. Quizás nuestra vida muchas veces es nacer, crecer, reproducirnos, tener ciertos logros, vivir X cantidad de años más y terminar. Eso era lo que se dice de los que estaban antes de Enoc, hasta que se rompe esa estructura de información. Y de Enoc dice: pero caminó Enoc con Dios. Fíjese el versículo 26 del capítulo 4 de Génesis. Génesis capítulo 4, versículo 26. Dice: y a Sed también le nació un hijo llamado su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
En ese set, a partir de ese hijo, esa línea de familia comenzó a invocar al nombre de Jehová. Pero aunque invocaban el nombre de Jehová, el que caminó cerca de Dios fue solamente Enoc. Quizás podemos invocar a Dios en nuestras casas. Quizás podemos orar por los alimentos. Quizás podemos presentarles nuestras necesidades. Quizás podemos venir a la iglesia todos los domingos. Quizás podemos conectarnos. Pero eso no es caminar con Dios. Caminar con Dios es una vida de intimidad, es una vida de relación, es una vida de comunión. Todo el resto que está antes ya era gente que invocaba a Dios. Vivía, se multiplicaba, pasaban los años, se morían. Podemos decir, se iban al cielo. Pero el único que nos llama hasta acá en la historia, que vivió de una manera distinta, es este varón llamado Enoc. En medio de esa oscuridad, Enoc resplandecía. La característica de los hombres de esa época eran vivir mucho, 900 años. ¿Le gustaría vivir 900 años? ¿Para qué, no? ¿Para qué tanto? 900, 800. Algunos vivían un poquito antes, 700 y pico. No sé qué, bueno, a esa época no te jubilaba y esas cosas, ¿no? Pero que tenés que vivir 900 años, ¿eh? Enoc vivió 375, menos del 50% del resto. Y Dios vio y dijo, es tan lindo estar con esta persona que más vale me lo llevo para que esté conmigo acá arriba. Qué lindo que Dios pueda decir, qué bueno es caminar con Dios. Y saben algo que veo acá en esto, es que mucha gente anda diciendo, no, yo camino con Dios, Dios va para acá conmigo, Dios va para allá con lo otro. Dios me dice esto, Dios me dice lo otro. Y la persona lo dice, pero acá Enoc no dice nada. Las evidencias hablan de cómo era su vida y su relación con Dios. Ahora vamos a la otra punta de la Biblia, el libro de Judas. Está en su Biblia, Está en su Biblia el libro de Judas. Los que tienen la Biblia en el celular es fácil porque buscan ahí el nombrecito y salta, pero si no ahí, a lo último, antes de Apocalipsis, está Judas en su Biblia. Génesis 5, primeras páginas, Judas, allá a lo último, en el medio, la cruz y la obra de Jesús. Y en el libro de Judas, capítulo 1, ¿sí? Tiene un solo capítulo. Versículo 14, versículo 15. Judas, versículo 14. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Otra versión, la Nueva Biblia de las Américas, dice, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, el Señor, Señor con mayúscula, dice, vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todo y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las obras ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Mire qué increíble es esto. Enoc
estuvo lejísimo de Jesús, estuvo lejísimo de la revelación del Mesías. Pero acá Judas, inspirado, lo que nos dice es que Enoc, allá en la antigüedad, al inicio de todas las cosas, en medio de una generación mala, medio de una generación perversa, Enoc se levantaba y profetizaba. Es decir, de que Enoc era una persona ociosa, era una persona que no hacía nada. No, Judas nos dice de que era un profeta. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Es decir, dice lo que Dios dice para que la gente lo sepa. Y en medio de ese tiempo difícil de oscuridad, Enoc, en ese caminar con Dios, que a veces pensamos que caminar con Dios es como ir de la mano y no tener problemas, situaciones y solamente vivir milagros y cosas buenas. En realidad, en el caminar con Dios es vivir en medio de la sociedad difícil que toca, y en medio de esa sociedad y en medio de esos tiempos difíciles cumplir el propósito que tenemos. Enoc, en medio de ese tiempo difícil, la profecía que dice acá que daba, que él está compartiendo, no era de que iba a haber libertad, bendición y que iba a estar todo bien, sino que las palabras de Enoc lo que hablaban era de alumbrar el pecado y demostrar de que lo que se hacía no le agradaba a Dios. En medio de ese tiempo, Enoc caminaba con Dios, cumplía su propósito, y en medio de ese tiempo de maldad, 2 generaciones o 3 después, ¿se acuerda qué fue lo que pasó en tiempos de Noé? A causa del pecado, a causa de la maldad, Dios mandó el diluvio. Y dice que Enoc en sus tiempos hablaba y profetizaba acerca de lo que iba a pasar. Es decir, que en ese caminar con Dios, él era un vocero de Dios. En ese caminar con Dios en tiempos difíciles, él buscaba hablar acerca de ese Dios verdadero. Enoc no era guerrero, no era conquistador, pero era un cercano a Dios. Era una persona de que parece que hizo poco, pero las evidencias del resultado de su vida es que fue más importante quizás de lo que pensamos. Enoc vivía en esos días en contra de la corriente. Y estas cosas me llevaban a pensar algunas preguntas que yo me hacía, ¿no? ¿Cómo vivimos el día a día? ¿Vivimos a favor de la corriente o contra la corriente? ¿Vivimos cerca de Dios? ¿O lo que nos hace sentir más o menos bien? Tercer pasaje que habla acerca de Enoc está en el libro de Hebreos, y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 3. Este es más fácil de encontrar, Hebreos 11, perdón. La galería de la fe. Capítulo 11, versículo 5. Nos dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque les traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Palabra clave o expresión clave en este
versículo 5. Por la fe. Por la fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Lo que hizo la diferencia en la vida de Enoc fue la fe. Nuestra fe está puesta en Jesús, en su obra en la cruz, pero Enoc en esa época no tenía revelación de la cruz. No leía la Biblia. Su vivencia era de experiencia, de haber escuchado quizás a sus padres lo que le iban transmitiendo, pero de haber experimentado la realidad de Dios. Hoy nosotros podríamos decir que tenemos ventaja, pero la fe no se entiende. La fe no es intelectual, aunque es inteligente. Porque la fe verdaderamente bien aplicada no es una fe de que no usa el cerebro, sino que el cerebro lo usa, pero entiende que Dios está por arriba de todo pensamiento. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe Enoc tuvo relación con Dios, y una relación tan cercana que lo llevó a conocerlo y a vivir y caminar el día a día con Dios. Nuestra verdadera vida de intimidad con Dios lo que hace es aumentar nuestra fe. ¿Cuándo nuestra fe se apaga? ¿Cuándo nuestra fe se debilita? No cuando las situaciones se ponen difíciles. Ese no es el origen de la debilidad o de por qué decae. El por qué decae es porque la relación, la intimidad y la dependencia con Dios comienza a descuidarse. ¿Usted quiere ser un hombre de fe? Camine con Dios cada día. ¿Quiere ser una mujer de fe? Esté cerca del Señor. Dedíquele tiempo. Y no es de que no va a tener problemas o situaciones, sino es que va a atravesar cada una de esas situaciones aprobado por Dios y con su compañía. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Saben de que la semana pasada estuve en Punta Alta, allí llevando la palabra, y también hablé de otro personaje de esta galería de la fe. Y muchas veces nuestra fe, pensamos que nuestra fe tiene que ver solamente con la fe salvadora, con la fe de la obra de Cristo y que nos lleva al cielo. Pero después hay una fe que no tiene que ver con nuestra fe salvadora, sino tiene que ver con en el día a día creer lo que Dios dice. Porque muchas veces le creemos de que Él murió en la cruz para nosotros, por nuestros pecados, y que vamos al cielo, pero no creemos de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O estamos ante una situación y ahí sí, me voy al cielo. Pero la fe del día a día, la fe del caminar con Dios, no es la fe del destino, sino es la fe del trayecto. Es la fe que me permite caminar en medio de la dificultad con Dios. Es la que me permite atravesar enfermedad y saber que Dios está conmigo. Es la que me permite vivir bajo bendición y que no se me suban los humos a la cabeza, o vivir en escasez en ciertos momentos y saber de que Dios está conmigo. Y saber que Dios está conmigo. Y la última parte del versículo 5 de Hebreos 11. Y esto cuando vieron, cuando uno lee un montón de veces las cosas y en cierto momento cuando la lee dices wow, y te lleva a reflexionar un poco distinto. La última parte del versículo 5 dice: y antes que fuese traspuesto, es decir, antes que Dios se lo lleve, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes
del desenlace, antes de la victoria, antes del logro superior, antes de ser destacado, antes de que Dios diga, a este me lo llevo para allá. Es tan bueno estar con él que merece que me lo llevo, que no vea muerte. Antes de eso, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántos años hace de Enoc? Miles, no sé. Ahora imagínese si de acá a 100 años alguien escribiera acerca de usted o alguien escribiera acerca de Pablo. Y me voy a poner yo de ejemplo. Si alguien escribiera de Pablo y se pone a escribir y dice, bueno, Pablo nació en el año 1976, allá, y vivió 30 y pico de años y engendró a Malena. Y después de engendrar a Malena, vivió tantos años e hizo esto y lo otro. Y pensaba, ¿y en esa escritura se podrá decir y agradó a Dios hasta el último momento? Porque una cosa es uno decir y otra cosa es que diga el de al lado. Pero esto, si lo dice la Biblia, es porque el corazón de Enoc agradaba a Dios. Y saben de que los personajes que están en la Biblia, estos hombres de la fe, no están simplemente para admirarlos. ¿Saben para qué quedaron en la Biblia? Para imitarlos. No es para decir, qué bárbaro San Martín, qué bárbaro Napoleón, qué bárbaro Enoc, qué bárbaro Abraham, qué bárbaro Esteban, qué bárbaro Jesús. Los personajes que el Señor dejó plasmado en la Biblia, no es para que digamos, qué bárbaro ese, sino para decirnos, es posible que un hombre, una mujer, natural como nosotros, pueda caminar con Dios día a día. Y que al final de sus días se diga, y antes de morir, su testimonio, su legado, su herencia fue que agradó a Dios. Qué lindo es ser destacado por matar leones, por hacer derribar murallas, por sanar enfermos. Pero muchas veces aún en nuestra vida cristiana vamos detrás de esos prodigios y esos milagros, de ese respaldo, pero no estamos dispuestos a vivir y caminar el día a día con Dios. Dios hoy no necesita grandes derribadores de murallas. Lo que Dios necesita es hombres y mujeres que en medio de una sociedad oscura estén dispuestos a caminar con Él, a estar cerca, a mostrar no en discurso, en testimonio, no en exposición, en vida, que Dios es el centro de nuestras vidas, que Dios es el que sostiene el centro, la fuente de nuestra fe. Eso es lo que el Señor necesita en este tiempo. Luego, según la voluntad de Dios, vendrán el resto de cosas. Pero qué necesario es caminar y caminar
con Dios. Hay otro pasaje que encontré perdido, porque yo pensé que el único que había caminado con Dios era Enoc, pero fíjese Génesis 6, y ya voy terminando. Génesis 6. Fíjese el juego de palabras, pero un mismo sentido. Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es decir, de que no es un iluminado que pudo. Se puede caminar con Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que a Dios es como que nosotros vamos y lo llevamos de la rastra así, ¿no? Y acá no es eso. Acá es caminando a la par, charlando, compartiendo. Y me lo imaginaba, bueno, los que me conocen saben que el deporte no es lo mío, que la actividad física no es lo que más me motive. Y pensaba que quizás muchas veces Dios sale a nuestro encuentro y quiere salir a caminar. Y va a nuestra casa, nos golpea la puerta, entra, se sienta en la cocina y está buscando el momento para salir a caminar con nosotros. A compartir el día, compartir el mate. Total, con él no hay problema de coronavirus. Compartir el momento. Y quizás Dios quiere salir a caminar con nosotros. Y pega una recorrida y va y se termina volviendo a su trono. Sin encontrar. Corazones no que le mangueen, que le pidan, que le pidan soluciones, que quieran estar con Él, por lo que Él es. Enoc caminó con Dios. Y hay algo que es una realidad. Cuando nosotros caminamos con Dios y ponemos a Dios en primer lugar, cuando buscamos, como nos dice el Nuevo Testamento, el reino de Dios y su justicia, el resto viene por añadidura. Y las añadiduras de Dios son mucho más grandes que nuestras expectativas y necesidades. Mientras la relación con Dios se centra en añadiduras, Dios resolverá añadiduras. Pero cuando vos buscas a Dios, el obrar de Dios supera la necesidad, la realidad y el momento. Y el momento. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Algunos le piden a Dios que Dios se lo lleve pronto. O a veces le pedimos a Dios, sácame de esto, llévame con vos. La invitación en esta mañana es que no le digas eso a Dios, sino que le puedas decir a Dios, camina conmigo día a día. Quiero que me acompañes y que me acompañes de cerca. Terminamos y antes de orar, Enoc vivió en un tiempo oscuro como el nuestro, pero logró un andar íntimo con Dios, donde la fe se fue fortaleciendo. Escuche esto. El cristiano que no guarda su andar diario con Dios está fallando.
y que la fe se debilite, es cuestión de tiempo nomás. Por eso es que en este tiempo es necesario comunión con Dios. Está bueno que estemos los domingos, está bueno que nos conectemos, pero Dios nos quiere el lunes, el martes, el miércoles. El Señor no quiere nuestra oración de compromiso, quiere nuestra oración de relación, de cercanía. Y quizás alguno puede decir, pero ¿cómo es eso? Es muy raro, no sé, parece que no pasa nada. Yo oro y nadie me escucha. Yo te puedo asegurar que Dios escucha cada palabra que sale de tu boca. Y aún como tuvimos en el devocional en estas semanas, Él descifra nuestros suspiros. Aun cuando no sabemos cómo expresar lo que expresamos, Él entiende y obra a favor de los suyos. Que podamos ser hombres y mujeres, que quizás retomemos el caminar con Dios, o quizás comencemos a hacerlo de una manera distinta. Por la fe logró, no por lo que hacía, sino por cómo era su relación con Dios. Le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar. En esta mañana quizás hay momentos donde uno parece que camina solo en la vida, aunque esté rodeado de gente. A veces hay momentos en medio de circunstancias o tiempos donde parece de que el atravesarlos es en plena soledad y aún lo sentimos a Dios distante. Pero la fe que hizo que no camine de esa manera fue la misma fe que Moisés nos declara el mismo Hebreos 11, que en medio de todo su trayecto se sostuvo como viendo al invisible. La fe se aviva cerca de Dios. La fe se fortalece estando en cercanía con Él. La fe se fortalece no en el hacer ni en el decir. La fe se fortalece en el experimentar a Dios en el día a día. Cuando Él se revela a través de su palabra. Cuando Él nos muestra quiénes somos nosotros y quién es Él. ¿Cómo está tu fe? Enoc decidió o eligió caminar con Dios. Quizás estás eligiendo caminar con gente que no te acerca a Dios. Quizás simplemente caminamos. Pero el no elegir o el no decidir es una decisión encubierta. Enoc quería estar con Dios y Dios quería estar con Enoc. De la misma manera, Dios quiere estar con vos y acompañarte. No te va a llevar al cielo, pero sí va a fortalecerte en medio de lo que tengas que atravesar. Señor, en esta mañana estamos aquí en esta casa, parte de la iglesia, y escuchamos tu palabra, escuchamos la vida de este varón
Quizás no hizo grandes prodigios, quizás no hizo grandes milagros, quizás no hay grandes páginas escritas de Él, pero hay algo que lo hizo distinto, fue que su testimonio, su legado, su vida fue de agradarte a vos, de caminar el día a día con vos. Señor, cada uno de los que estamos escuchando esta palabra en este momento o la escucharemos, cada uno de nosotros está parado en una realidad, en un momento, en circunstancias que atravesamos, en estados de ánimo, en estados de fe. Quizás en medio de tiempos de oscuridad, en tiempos de dificultad, en tiempos de cosas de que atentan contra el hacer las cosas bien, Señor. Pero tu palabra nos muestra, Señor, de que a pesar de que todo nos grite o nos muestre o nos diga que sigamos la corriente del mundo, de que hagamos las cosas de cualquier manera, podemos ver de que sí se puede, Señor, hacer las cosas de la manera correcta. Señor, en esta mañana, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, entendiendo que la vida cristiana que vos esperás que tengamos en este tiempo es más que invocarte de vez en cuando, es más que tenerte en nuestra boca, es que reines en nuestros corazones, Señor. Es el elegir estar con vos, Señor. Es el elegir el camino que vos querés que atravesemos. Es el hacerte parte, Señor, de las victorias y también, Señor, el atravesar con vos los tiempos de dolor, de dificultad. Señor, de que la vida de este varón en esta mañana no sea simplemente para admirar, sino que tu Espíritu Santo nos ayude a imitar, Señor, su conducta, sus formas, su corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.